Gracias, Erika, por la invitación. Estuve ya desde la primera presentación de Juan Carlos, la tuya, la de Alberto, la de Margarita, todos temas interesantísimos y ¿cómo podría caracterizarlos? Muy científicos, con mucho contenido, ¿no es cierto? Cosa que no es común escuchar en estos tipos de eventos, ¿no es cierto? Que normalmente, por lo menos acá en Sudamérica, se direccionan más al tema de mercado y a lo que hacer con la resina una vez producida, y no tanto tratar de descubrir cuáles son los problemas para producir la resina. Por eso, en mi presentación, en ese caso, yo voy a hablar un poquito de la resina, pero una vez que ya está producida, ¿cuáles son los, las fuerzas que tiene, ¿eh? las fuerzas que tiene esta actividad, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas, ¿no es cierto? Lo que se conoce normalmente como un análisis SWOT. Entonces, lo primero que vamos a mencionar, y esto es realmente lo que sustenta nuestro negocio, y explicado ahí por Margarita recién, hace unos minutos atrás, que tiene que ver el, eh, con todo este proceso biológico, biosintético que ocurre dentro de la planta de pino y en general, y no en general, y por supuesto en todas las plantas, donde mediante el proceso de fotosíntesis que secuestra dióxido de carbono de la atmósfera, se producen azúcares y por biosíntesis se producen metabolitos primarios y secundarios. Como decía Margarita, los primarios son para vivir y reproducir y los secundarios para defensa. Uno de estos metabolitos secundarios para defensa es la resina de pino y se caracteriza por ser un producto químico originario del carbón verde, o sea, del carbón que viene a ser originado por la fotosíntesis. En contraposición a los productos que nosotros utilizamos en la vida diaria, son resultados de la industria petroquímica bien, su origen es el petróleo y por lo tanto son clasificados como productos de carbón negro. Entonces, esta es la mayor fuerza que tiene esta resina. Cuando estoy hablando de la mayor fuerza que tiene esta resina, es básicamente en términos de sustentabilidad. ¿Qué va a pasar cuando ella abandona el pinar, ¿no es cierto? Y de ahí para adelante, en donde es un producto que va a competir con resinas y derivados de la industria petroquímica, eh, a partir de su característica sustentable y renovable. Yo sé que Juan Carlos en la primera presentación hablaba de la importancia de la resinación como ayuda de fijar mano de obra en el campo, de prevenir incendios y demás. O sea, por supuesto, esas son fuerzas que tiene esta actividad, pero yo en este caso estoy viendo la actividad bien de lejos y fijándome en esa externalidad que tiene que ver con ser un producto que fija dióxido de carbono. En ese aspecto, los clientes que están abajo en la cadena productiva
están requiriendo cada día más productos de origen sustentable, o sea, ver cómo poder reemplazar su cartera de productos con productos de origen verde, pero siempre tengamos en cuenta que la relación en volumen de estos productos de carbón verde con respecto a los productos petroquímicos es más o menos de 500 a 1, ¿no es cierto? Se producen 500 veces más en volumen productos originarios del carbón negro, el carbón que viene del petróleo. Eso lo vamos a volver a discutir de vuelta en más detalle en unos minutitos. Pero bueno, la fuerza de esto cuando salimos con esa resina al mercado, es que tenemos un producto originario del carbón verde. Esta es una fuerza, pero también prestemos atención que a pesar de que es un producto que tiene su origen sustentable, que viene del carbón verde, hay siempre una situación de precios en donde uno está insertado en un mercado y el precio no puede ser cualquiera, ¿no es cierto? Hay que prestar mucha atención en eso. ¿Cuál es la debilidad? Y estos son observaciones, como dije, viendo este negocio desde muy, como dicen los americanos, como si estuviésemos volando, haciendo un vuelo a 12.000 metros de altura, ¿no es cierto? Que realmente la debilidad que existe, que es este proceso productivo requiere una alta utilización de mano de obra. Esa mano de obra tiene que tener algún conocimiento técnico, por ejemplo, como mencionaban ustedes, en más de una oportunidad donde se usa el sistema de pica de corteza, el operario el resinador tiene que tener una capacitación, ¿no es cierto? Y tiene que ser bastante detallista y además esta operación conlleva un esfuerzo físico. ¿Mm? Se han hecho, sí, no puede ser. Claro, no la compartí. Perdón, espérenme un segundo. Me están viendo la cara, nada más. Entonces voy a... ahora sí la tienen. Paso de nuevo rapidito los 3, 4 slides, ¿no es cierto? Pues la presentación tiene 10 slides, es más conversada que otra cosa. Entonces hablábamos de la fuerza, que la fuerza tiene que ver con el carbón verde, como están viendo, ¿no es cierto? El secuestro de dióxido de carbono, ¿no? Que a través de fotosíntesis y con el sol y liberación de oxígeno y agua y micronutrientes se convierten en azúcares que por biosíntesis van a metabolitos primarios y secundarios, como decía Margarita hace unos minutos atrás. Los primarios que sirven para vivir y reproducirse, ¿no es cierto? Los productos necesarios para que la planta viva y se reproduzca, y los metabolitos secundarios, en uno de ellos la resina de pino, que es lo que nosotros decimos un carbón verde, porque viene de la fotosíntesis vegetal. Esto, por supuesto, ocurre en todas las plantas y nosotros, como resineros, ¿no es cierto?, nos dedicamos a colectar uno de esos metabolitos producidos por la biosíntesis. En ese aspecto, yo siempre digo que el resinero es como el escarabajo, ese
ese bicho, ese insecto taladrador del pino, ¿no es cierto? Y el pino, en respuesta de ese borehole, de ese agujero que hace el escarabajo, ese responde produciendo resina. Nosotros somos como si fuésemos unos escarabajos industriales y controlados, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de las debilidades de este negocio, es la utilización intensiva de mano de obra con conocimiento técnico y esfuerzo físico, ¿no? Y, 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 y esto ha indicado y está señalizando a nosotros que tenemos que mecanizarnos. Los esfuerzos que se han hecho hasta ahora en mecanización son básicos. Y esto voy a hacer un poco, volver a ese comentario de Juan Carlos de esta mañana, del sistema Gilmer, y ese sistema es una patente de 1911, o sea, es una patente que tiene 111 años, ¿cierto? O sea, eso, la mecanización ha estado siempre en la agenda, pero nunca se ha logrado expandir la escala comercial. Hoy acá en Brasil se está usando el sistema borehole, como para que tengan una idea, se están haciendo alrededor de 1 millón de agujeros por mes, ¿no? Pero eso todavía, por lo menos acá en Brasil, representa un 5% de la producción total. Los que utilizan el sistema borehole son los resineros pequeños que tienen parcelas de 10 a 20 hectáreas. Este aparato que ustedes están viendo acá, en la imagen de que después pueden entrar en el link ese que está ahí abajo, es un robot que la Universidad de Georgia está desarrollando en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, con la idea de moverse entre los pinos y con ese brazo mecánico hacer los agujeros. ¿Por qué es necesario mecanizar la operación? El rendimiento, además de que, como dijimos, la idea sería poder darle más rendimiento a la persona con menor esfuerzo, ¿no es cierto? Nosotros observamos que el rendimiento del borehole depende de la superficie del agujero, ¿no es cierto? Y si consiguiésemos hacer agujeros a 45 grados, por ejemplo, conseguiríamos un 40% más de producción de resina. Eso lo hemos verificado, pero lo hemos verificado con una decena de agujeros. El hacer agujeros con un taladro manual en ángulos mayores de 5 grados, 10 grados, ya empieza a ser complicado. Y si estamos hablando de un agujero a 45 grados, es muy, muy difícil de hacer. Por eso, la idea de introducir algún tipo de equipo que se pueda mover. Yo puse esta foto solo para abusar su cerebro, pero yo creo que este aparato con ese tipo de ruedas no va a caminar ni 3 metros en un pinar. Bueno, eso, ¿está? Pero bueno, es en la intención de demostrar cuál podría ser el camino para la mecanización, uno de los caminos para la mecanización. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos a vista? Y bueno, las oportunidades es que 2/3 del mercado de las resinas taquificantes, y cuando hablo de resinas taquificantes, hablo de resinas que
se usan como adhesivos. ¿Ustedes están viendo mi imagen de video, la mía? Sí, todos en casa, todos en casa ya han usado una barrita de este tipo, ¿no es cierto? De adhesivo, que se aplica con la pistola. Este es un adhesivo que es un plástico y usa un taquificante, que es el que le da la flexibilidad y hace que se derrita en temperaturas razonables que una pistola de plástico puede proveer. Una pistola chiquitita y puede proveer. Ese 30% de esto, ¿no es cierto? Puede ser, bien puede ser una resina hecha a base de resina de pino, puede ser una colofonia, ¿no? Pero justamente en este caso que le estoy mostrando, no, porque si ustedes han usado esto, saben que cuando van a comprar hay dos productos, este que es transparente y el amarillo. El amarillo es el que tiene ese 30% de resina de pino adentro. Este tiene una resina de hidrocarburo. Esas resinas de hidrocarburo, ¿no es cierto? Representan 2/3 de las resinas taquificantes, de las resinas que se usan para adhesivos. Cuando hablo de resinas que se usan para adhesivos, son todas las resinas, las que se usan cuando nosotros fabricamos una tinta de impresión, una pintura para pared, en todos los casos, los componentes estos son los que traen adhesividad. Y bueno, hoy ese volumen que es por vuelta de las casi 3 millones de toneladas anuales de uso, ¿no es cierto? 2/3 de eso están representados por las resinas de hidrocarburos. Y solo un tercio por las resinas que vienen del carbón verde, las resinas que nosotros conocemos como resinas de Pine Chemicals, entre ellas la colofonia, con aproximadamente 610.000 toneladas de producción anual. Esta viene de nuestra técnica de resinar pino, pero también podemos obtener esa resina como un subproducto de la industria del papel. Cuando fabricamos papel, la madera es convertida en chips y cocinada en un digestor, y ahí como subproducto se recupera ese 1, 2, 3% de resina que hay adentro de ese pino, ¿no es cierto? Entonces, estas son las resinas de carbón verde, las resinas de los Pine Chemicals, ¿no? Y que están perdiendo terreno contra las resinas de hidrocarburos, las resinas que vienen de la exploración petrolífera. Esto, que hoy es un tercio, 2/3, hace unos 10 años atrás era mitad y mitad. ¿Qué está aconteciendo? Las resinas del taloil son un subproducto, eso depende, las resinas estas de taloil dependen de la producción del papel. Uno no va a construir una papelera para producir resina de taloil, entonces la producción de papel aumenta, pero también la producción de papel, y especialmente acá en Sudamérica, se está mudando del pino al eucalipto en una velocidad sorprendente. El eucalipto no tiene resina y por tanto no se puede recuperar taloil. Entonces este mercado tiene mirándolo hacia adelante, es estable. Y nosotros, de la colofonia, tenemos nuestros problemas, ¿no es cierto? Nosotros precisamos de pino, pero fundamentalmente precisamos de mano de obra, y ahí es donde está el problema. Entonces hoy, en los últimos 5 o 10 años, toda la nueva demanda que existe
de resinas taquificantes, ¿no es cierto?, está cubierta es cubierta por las resinas de hidrocarburos. Esto es porque la fabricación está creciendo en órdenes del 5 al 6% en Asia, y en Asia es donde están las fábricas de resinas de hidrocarburos. Entonces es muy fácil para que ellas capturen cualquier nueva demanda. Entonces, oportunidad para nosotros, y acá cuando hablo de nosotros hablo de estos nosotros, ¿no es cierto? De los resineros, de la colofonia, de la guarraz. Oportunidad de crecer hay. Oportunidad de crecer hay. Tenemos para tomar mercado de las resinas de hidrocarburos. El campo es infinito. El problema es tener esas resinas, ¿no es cierto? O sea, terreno hay. El problema es capturar ese mercado. El análisis que acabo de hacer es en base a la colofonia, ¿no? Todo este análisis es en base a la colofonia, pero yo podría haber hecho un análisis igual sobre el aguarrás, porque también el aguarrás tiene la competencia de la industria petroquímica. El citral y productos que se hacen a partir del aguarrás también se pueden hacer a partir de la resina del pino. Perdón, se pueden hacer tanto de la resina del pino como a partir del petróleo. La fábrica más importante es la de BASF, en Ludwigshafen, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre, en Alemania, y esa fábrica hoy con una cantidad de problemas, porque básicamente la materia prima que estaba usando Alemania para producir esos derivados del aguarrás es el gas ruso, así que se imaginan la situación, ¿no es cierto? En donde también hay oportunidad para el aguarrás que viene de la resina del pino para ganar mercado. Para eso necesitamos pino y vuelvo a reforzar que para eso necesitamos pino y gente, ¿no es cierto? ¿Cuál es otra amenaza a todo esto? Y esta es una amenaza un poco más sutil, pero digamos, cuando nosotros hablamos de productos químicos, lo más importante, además de que esa producción sea sustentable, es que esa producción sea sostenible, que la podamos mantener durante el tiempo, ¿no es cierto? Y de las 610.000 toneladas de colofonia que se producen anualmente, solo un tercio de ellas, está producida por técnicas sostenibles. Cuando hablo de una técnica sostenible, es la técnica americana de pica de corteza que se usa ahí en España, Portugal, que se usa acá en todo Sudamérica, ¿no es cierto? En el resto del mundo, los otros 2 tercios, se usan técnicas que no son sostenibles. Y no son sostenibles ¿por qué? Porque consumen la superficie, la fase, la cara del pino en una velocidad que no da tiempo a replantar y mantener esa producción en una forma sostenible. En la técnica china, que tiene algunas similitudes, pero con el sistema americano, no se usa estimulante, se corta estrías cada 1 o 2 días, y los avances digamos, la cara cubre más del 60% del perímetro del pino, o sea que no permite hacer otras fases por vuelta,
y avanza y consume la superficie disponible para resinar en 4 o 5 años. Y eso no les da tiempo para que otros pinos crezcan y estén disponibles para resinar. Entonces, ¿y cuáles pueden ser los peligros? Y los peligros de esto es que la colofonia, y como se está viendo, digamos, en China, Indonesia, Vietnam, que se está viendo hoy en África, en Tanzania, Uganda, Mozambique, donde se está usando la técnica de resinación china, el tiempo de vida de esas pinares son cortos y no da tiempo para su regeneración. Y pensemos en un mundo en donde, bueno, nosotros no tenemos 610.000 toneladas, tenemos 400.000 toneladas de resina colofonia. ¿Y qué va a pasar? El formulador, el que está sentado en el laboratorio tratando de desarrollar un nuevo producto, va a decir, bueno, yo tengo acá este frasco con esta resina de hidrocarburo y este con esta resina de colonia, y esta resina de hidrocarburo yo puedo levantar el teléfono y pedir y tengo la cantidad y el volumen que quiero, y de esta de colofonia no. Entonces esa sí es una de las grandes amenazas. Yo sé que acá en Sudamérica, ahí en la península ibérica, estamos en el camino cierto, ¿no es cierto? Pero nosotros no vamos nosotros no vamos a conseguir hacer todo esto, ¿no es cierto? Esas 400.000 toneladas más. Entonces, bueno, este era básicamente el mensaje que quería traer, así viendo el negocio este de la resina de pino desde un lugar más grande. Erika, no sé si... Te escuchamos, ¿eh? No sé si yo estoy bien, a tiempo, todo, Sí, sí, sí. tranquilo. Es más, te sobran unos minutos si los quieres usar. Si no, No, damos, no, damos paso a Marey porque sí que vamos con un poquito de retraso. Pero claro, no bueno, porque tú sí, te hayas excedido de tiempo, sino porque nosotros nos hemos retrasado en el inicio, lo cual es diferente. bueno, pero estamos bien Sí, entonces. sí, sí, estamos perfectos. Bueno, cualquier cosa estoy a disposición para preguntas y respuestas. Esta foto que están viendo acá es una estría en un pino Liotti, ¿no es cierto? ¿Ah? Y es, Pues... Perdón, Alejandro. no, y esto es uno de los motivos, José, que yo estaba pensando ahí cuando vos presentabas y Alberto presentaba, ¿por qué nosotros no usamos el sistema ese de la pica circular? Porque la corteza no alcanza a asegurar el cono ese que se le pone. ¿Eh? Sí, correcto. Si no hay suficiente corteza, se acaba cayendo al suelo. Sí, se cae, se cae. Esa es una cosa que estaba pensando cuando vos y Alberto presentaban. Vale, gracias Alejandro. Pues si te parece, damos paso a Manuel Marey.